seguimos con el tema de funciones, es funciones lineales. Un tipo de funciones que vamos a ver especial. Vamos a hacer un pequeño repasito antes de introducirnos en este tema. Entonces, habíamos visto que una función la expresamos de la manera que aquí tenemos indicado, donde x es un elemento del dominio, y es el elemento del codominio que le corresponde a ese x, y f va a ser la relación matemática que relaciona a ambos elementos. Habíamos visto, además de tener la relación matemática para definir una función, debemos definir exactamente el dominio y también el codominio al cual va a ir la función. Entonces, si lo podemos graficar de alguna manera, podemos decir que tenemos dos conjuntos. Uno es el conjunto del dominio, el otro es el codominio, y dado un elemento x del dominio, le va a corresponder un solo elemento y del codominio relacionados por la función f, ¿no? En algunos libros dicen que una función es como una máquina que se alimenta de valores del dominio x y transforma a esos elementos en elementos y del codominio, ¿no? Es una manera también de ver lo que hace una función. Habíamos visto que había dos tipos de funciones. Uno de ellos eran las funciones algebraicas, que es la que vamos a empezar a ver hoy. ¿Qué es una función algebraica? Una función algebraica es toda función que puede ser expresada de manera general, como aquí se indica. No se asusten de esta expresión, no la vamos a utilizar para nada, pero es la manera general de expresar una función algebraica. Fíjense que para que una función sea algebraica la debemos poder expresar como una sumatoria, ¿ven? Una suma de diversos términos. Esos términos están formados por potencias de i en forma decreciente hasta 1 y acompañado ahí un coeficiente a n-1, a n-2, a 1 de x y a 0 de x, que van a ser funciones de x, es decir, que todos estos coeficientes que multiplican a la potencia de i van a ser polinomios de x, ¿no? Y es así que tenemos varios tipos de funciones. Uno de ellos es la función lineal, que aquí tenemos la manera de expresarlo, ¿no? Una función lineal es un tipo especial de funciones algebraicas. Si ustedes pasan restando de este lado el ax más b y lo igualan a 0, ustedes se fijan que es un tipo de función algebraica. Otro tipo de función algebraica que nos va a interesar es la función cuadrática, cuya expresión general es la que vemos allí. Otro tipo va a ser la función homográfica y otro es la función raíz cuadrada. Vamos a empezar entonces analizando lo que es la función lineal. Una función es lineal si puede expresarse de la siguiente manera, donde m y b pertenecen al conjunto de los números reales, ¿no? Esta es la relación matemática que vincula a los y con los x. Pero nos falta saber, para definir esta función, dos cosas muy importantes. Acuérdense, el dominio y el codominio. El dominio de esta función son todo el conjunto de los números reales. ¿Por qué? Bueno, porque fíjense que sea cual sea el x perteneciente a este conjunto, al número real, el i va a ser otro número real. Así que no hay ningún problema en definir el dominio con todo el conjunto de los números reales. Y el codominio, por consiguiente, va a ser también el conjunto de los números reales, ¿no? Entonces podemos anotar que la función lineal va de R en R, es decir, del dominio real a un codominio real también.
Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una función lineal donde y es 2x más 1, ¿no? Es decir, que el m, que antes teníamos, vale 2 y el b vale 1. Vamos a hacer una tabla de valores primero para ver algo muy importante de esta función. ¿Qué es una tabla de valores? Es una tabla donde vamos a tomar valores arbitrarios de x y en la otra columna vamos a colocar el valor de y que correspondería a este valor. Por ejemplo, aquí yo hice una tabla con 7 valores. Si x vale menos 0,5, poniendo acá 2 por menos 0,5 más 1, eso da 0. Si hacemos lo mismo con 0, vamos a obtener 1. Con 0,5 nos va a dar 2. Y así con todos los valores que tenemos en la tabla. Lo que solemos hacer y nos interesa mucho cuando hablamos de una función es su gráfico. ¿Qué es el gráfico de una función? Es representar en el plano todos estos puntos, todo este conjunto de puntos. Es decir, este sería un punto, el menos 0,5, 0 sería un punto, el 0, 1 sería otro punto, el 0,5, 2 sería otro punto, y así ubicamos todos los puntos en el plano y eso nos va a quedar un gráfico que va a ser el gráfico de una función. ¿Cómo va a ser el gráfico de la función lineal? Bueno, trazamos dos ejes y vamos a empezar a ubicar los puntos. Vamos a ubicar el primero. El primero es el menos 5 según x, 0 según y, que es el que tenemos aquí, ¿ven? Menos 0,5 según x y 0 según y. En horizontal tenemos el eje de las x y en vertical tenemos el eje y. Segundo punto que vamos a graficar es el siguiente, es el punto 0 del eje x y 1 del y, que estaría aproximadamente por ahí, por donde ponemos la bolita. El tercero que vamos a graficar es el punto 0,52, el tercero que figura en nuestra tabla de valores. Y el otro que vamos a graficar es el punto 1, 3. Bien, si seguimos graficando podemos poner más puntos. Pero si ustedes pueden ver esta función, a medida que agregamos puntos, los puntos se van a ubicar y van a formar una recta. Por eso el nombre de esta función es función lineal, porque su gráfico es una línea, es una recta. Es decir, que si yo pudiera graficar todos los puntos de esta función, nos quedaría algo así. Nos quedaría una recta que atraviesa todos estos puntos. Entonces, el gráfico de una función lineal vemos que tiene una particularidad. Con 2 puntos puedo conocer la gráfica de la función lineal, puesto que su gráfica es una recta. Y sabemos que una recta con 2 puntos queda perfectamente definida. Es decir, si yo conozco en qué se transforman 2 puntos del dominio de mi función, si yo conozco en qué se transforma, ya conozco todo el gráfico de esa función. Perdón. ¿Qué 2 puntos me va a convenir a mí elegir? Bueno, acá está lo que estábamos viendo, ¿no? Si yo conozco un x0 y sé que la función aplicada al x0 es el y0, ahí tengo el primer punto. Y si yo conozco el x1 y sé que la función aplicada al x1 es el y1, ahí tengo el segundo punto. Ya con esos 2 puntos tengo definida la recta. Ahora la pregunta es, ¿qué puntos me va a convenir a mí elegir para poder trazar esta recta? Bueno, vamos a verlo.
Bueno, para elegir entonces esos dos puntos que me van a definir la gráfica de la función lineal, vamos a plantear lo siguiente. Lo primero que podemos hacer es obtener el valor de la función, como ustedes ven escrito ahí, para cuando x vale 0. Cuando x vale 0, planteamos entonces cuánto valdría la f de 0, m por 0 más b. Entonces, f de 0 va a valer b. Y aquí tenemos el primer punto que nos interesa, el punto 0, b, que va a ser este punto, el punto donde la recta cruza al eje Y. Y lo otro que podemos plantear es cuál va a ser el valor de x para el cual la recta cruza por el eje X. Es decir, este punto que tenemos aquí. Para hacer eso, procedemos al revés que para obtener el punto antedicho. Aquí lo que hacemos es igualar a 0 toda la función, puesto que queremos saber un valor de x para un valor de y. Bueno, igualamos a 0 y lo que hacemos es despejar x. Despejando x de aquí, tenemos que x es igual a menos b sobre m. Entonces, el punto que hemos averiguado es el punto menos b sobre m, 0, que es el que está señalado aquí. Entonces, estos son los dos puntos que más me convienen a mí tomar. ¿Por qué? Porque no tengo que hacer nada, sencillamente tengo que mirar la función y ver cuál es el b y ver cuál es el m y reemplazar aquí en la formulita y ya tengo que dos puntos me van a definir a mí la gráfica de esta función lineal. Son los dos puntos más convenientes, no quita que yo pueda sacar otro, en alguna otra circunstancia necesite sacar otro, pero a simple vista, yo ya mirando el b de la función, el término que está aquí sumando solito, ya puedo saber que la recta va a cortar al eje Y por acá. Y ya haciendo esta cuentita voy a saber por dónde corta el eje X. Entonces, uniendo esos dos puntos me va a dar la gráfica de la función. Entonces, como les acabo de decir, conociendo los parámetros de la función lineal m y b, podemos conocer su gráfica sin hacer ningún otro tipo de operación. Vamos a ver tres ejemplos. El primero, y es igual menos 3x más 5. Vamos a aplicar estas dos formulitas para saber por dónde va a pasar nuestra función. Si aplicamos la primera, el punto 0b, en este caso va a ser el punto 0,5. Y el otro punto es el punto menos b sobre m, 0. Menos b sobre m aquí es 5 tercios, como ustedes pueden ver. Entonces, estos son los dos puntos por donde va a pasar esta recta. Vamos a ver el segundo ejemplo. Y es igual a 10x menos 1. Aquí el punto B vale menos 1, por consiguiente, el primer punto por donde pasa la recta va a ser el punto 0 menos 1. Y el otro punto, aplicando la formulita, es 1/10 y 0. Vamos al tercer ejemplo. Y igual menos 5. Y igual menos 5. Fíjense, el primer punto que tenemos es el punto 0 menos 5. ¿Y el segundo? ¿Cuál va a ser? Porque aquí m vale 0. Entonces no podemos aplicar la formulita esta que tenemos acá. Porque si m vale 0, menos b sobre m no está definido. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a haber un punto donde la función cruce el eje X. Entonces, ¿cómo será nuestra función? Si la función no cruza nunca el eje X y pasa por 0 menos 5, la única alternativa que podemos imaginar
es que la función es una recta paralela al eje X, por eso nunca lo cruza. Por eso, al ser paralela al eje X, otro punto que podemos tomar para graficarla es cualquier valor de X y que pase también por el punto y menos 5. Es una función lineal, también constante se le llama, porque para cualquier valor de X siempre va a valer menos 5 en este caso. Vamos a ver ahora cómo se le llaman estos dos parámetros de la función lineal. El parámetro B se le llama ordenada al origen. ¿Por qué? Bueno, porque es el valor de y, ¿no? Es el valor, mejor dicho, por donde la función, por donde la recta corta al eje y. Por eso es el nombre, ordenada al origen. Y m es la pendiente de la recta. Pendiente de la recta. ¿Qué significa esto? ¿O qué es lo que nos está indicando m en cuanto a la función? Ya vimos que b es el punto por donde corta el eje y. Pero vamos a ver ahora qué nos indica m, el m que acompaña al x. Vamos a hacer la siguiente suposición. Tomamos un x2 mayor a al x1, como ustedes ven en el gráfico, x2 mayor que x1, y calculamos cuánto va a valer la función en ese punto. En el caso y1 va a valer m por x1 más b, como bien ustedes ahí lo ven escrito. Ahí ustedes lo tienen en el gráfico, cuánto vale la función en x1. Y en el caso de x2, la función valuada en x2 vale m por x2 más b. Ahora, restemos miembro a miembro estas dos expresiones. Restemos miembro a miembro estas dos expresiones, vamos a ver qué obtenemos. De un lado obtenemos y2 menos y1. Y del otro lado, mx2 menos x1. Fíjense que el b, al estar en los dos miembros, simplemente desaparece. Bueno, y de aquí despejemos m. Sacamos factor común, m de esta expresión, y pasamos dividiendo. Y nos queda esto. Entonces, fíjense lo que me representa a mí el m, ¿no? M es el cociente de dos cosas. De y2 menos y1, que es lo que ustedes ven ahí en la gráfica, y2 menos y1, dividido x2 menos x1. Así que de aquí podemos ver algo. Si m es mayor que 0, es decir, si es un número positivo, como x2 y x1 es un número positivo, para que m sea mayor que 0, siempre y2 va a tener que ser mayor que y1. ¿Y qué me significa a mí en el gráfico que y2 sea mayor que y1 si x2 sea mayor que x1? Que la pendiente de la recta va a tener esta forma. ¿Está bien? Va a tener esta inclinación. Porque y2 es mayor que y1, siendo x2 mayor que x1. Ahora, ¿qué pasa si m es menor que 0? Es decir, ¿qué pasa si m es un número negativo? Si m es un número negativo, la única alternativa que tenemos para que suceda esto es que y2 menos y1 sea un número negativo. Porque x2 menos x1, por hipótesis, eran un número positivo. Entonces, y2 menos y1 tiene que ser un número negativo. Es decir, y2 tiene que ser menor que y1 en este caso. Si y2 es menor que y1, ¿qué forma va a tener la función lineal? Va a tener la inclinación, pero para el otro lado. ¿Ven? Traten de imaginarse este gráfico con y1 aquí arriba e y2 aquí abajo. La única manera que suceda eso es que la función lineal sea así, ¿no? Sea una línea para el otro lado. Bueno, otra cosa importante.
Si el módulo de m sube, aumenta, si el módulo, si su valor absoluto sube, la recta, la gráfica de la recta va a tender a hacer esto. Miren, si está inclinada para este lado y aumentamos el módulo de m, por ejemplo, de -1 pasamos a -2, la recta va a tender a pararse. Y si hacemos lo mismo con un valor de m positivo, lo aumentamos en módulo, por ejemplo, de 1 pasamos a 100, la recta va a tender a pararse para este lado. Es decir, y escuchen bien esto, lo que yo varío al tocar este parámetro m es la inclinación de la recta. Por eso el nombre que le damos a este parámetro es pendiente de la recta. Cuanto mayor sea m en valor absoluto, más inclinada, más parada va a estar la recta. Se va a aproximar más a lo que es el eje Y, si ustedes quieren. Y cuanto más chico sea m en valor absoluto, va a aproximarse al eje X. Va a tender a ser paralela al eje X. Muy bien. Entonces, hasta aquí toda la lección acerca de la función lineal. Luego vamos a hacer unos ejercicios y en la clase teórica que viene, lo que vamos a hacer es ver algunas propiedades de las funciones en general. Utilicé la función lineal como una breve introducción para que ustedes se familiaricen un poco con todo lo que es la gráfica de las funciones, la manera de expresarlo. Pero en la próxima, antes de analizar lo que es la función cuadrática, que sería la próxima función algebraica a desarrollar, vamos a ver algunas propiedades que nos van a interesar acerca de cualquier función.